El café se había enfriado en las manos de Cassian mientras observaba a Eloan hojear el contrato, sus tacones de diseñador repiqueteando contra el suelo de mármol de su ático. Afuera, Manhattan brillaba como promesas rotas, y en algún lugar de la habitación contigua, su hija de 5 años tarareaba una nana que solía cantarle su difunto amigo. «Solo fírmalo», murmuró, aunque cada fibra de su ser gritaba contra las palabras. El bolígrafo de Elo flotaba sobre la línea de la firma, el vino aún caliente en su aliento de la cena. «Siempre fuiste demasiado confiada, Cassian». No dijo nada mientras ella firmaba con floritura, sin mirarlo a los ojos. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que la última página lo cambiaría todo entre ellos. «Lee la última página». Se lo diría meses después, cuando sus abogados exigieran su rendición. El aroma a café y crayones llenaba la oficina de Cassian Ward en el centro mientras revisaba los informes trimestrales, con el familiar peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. A través de las ventanas, Wall Street bullía con su caos habitual. Pero dentro de la modesta sede de Ward Industries, la atmósfera permanecía deliberadamente tranquila. Su secretaria había aprendido a no programar reuniones antes de las 9:30. Esa hora sagrada pertenecía a la rutina del desayuno de Aurelia. A sus 34 años, Cassian había convertido la empresa manufacturera de su padre en algo respetable, aunque nunca ostentoso. La foto enmarcada en su escritorio lo mostraba con una niña de dientes separados sobre sus hombros, ambos sonriendo ante algún chiste olvidado. Nadie que entrara en su oficina preguntaba por su madre. La cautela con la que Cassian hablaba de la familia dejaba claro que algunas historias no eran para compartir. El señor Ward Cain Global solicita una reunión sobre posibles oportunidades de asociación. La voz de su asistente tenía ese tono particular que usaba cuando presentía problemas. La pluma de Cassian se detuvo. Cain Global. El solo nombre podía hacer que las juntas directivas se arrodillaran o entraran en pánico. Y Elo y Cain ciertamente no perdían el tiempo con empresas del tamaño de Ward Industries, a menos que ella quisiera algo específico. No había hablado con ella en 5 años, desde la noche en que se marchó cargando con ideas erróneas que él, por su orgullo, no se atrevió a corregir. Sus últimas palabras aún le dolían. «Espero que valiera la pena destruir lo que teníamos». Nunca le había dado la oportunidad de explicarle que era una promesa a una amiga moribunda, no una traición al amor. Esa noche, la frase para ligar de la Academia Parker se movía con precisión militar. Cassian vio a Aurelia antes de que ella lo viera a él, sus coletas oscuras ondeando mientras le mostraba a su maestra un dibujo a lápiz de un castillo hecho completamente de helado. Verla, tan completamente segura de que el mundo era bueno y seguro, le oprimió el pecho con una feroz protección. «Papá». Se arrojó a sus brazos. «La señora Peterson dijo que mi castillo era estructuralmente ambicioso». «Eso es bueno». Una cara seria de niña de 5 años esperaba su veredicto. «La mejor clase de ambicioso», le aseguró Cassian. Mientras conducían por el tráfico de Manhattan, Aurelia charló sobre la política del patio de recreo y la aparente injusticia de comer verduras cuando existía el helado. Estos momentos se sentían más preciados últimamente, aunque no podía explicar por qué. Su rutina nocturna se desarrollaba con una cómoda previsibilidad. Los deberes mientras la fuente se cocinaba a fuego lento. Los comentarios constantes de Aurelia, interrumpidos por peticiones para probar el pan de ajo. Solo después de que se durmiera, con su pequeña mano enroscada alrededor de un elefante de peluche que había pertenecido a su madre, Cassian se permitió pensar en el repentino interés de Cain Global. En su estudio, abrió la biografía corporativa de Eloan. La foto profesional mostraba a una mujer que había aprendido a protegerse con trajes de diseñador, pero Cassian aún podía ver rastros de la veinteañera que solía robarle el café y dejar notas crípticas en sus libros de texto. Se había convertido en todo lo que una vez dijo despreciar. Despiadada, calculadora, tratando las relaciones como jugadas de ajedrez en lugar de conexiones humanas. La ironía no se le escapó.
Ahora ella venía por su empresa, y él se enfrentaba a una decisión imposible. Renunciar a todo lo que había construido para el futuro de Aurelia o arriesgar el único secreto que podría destruirlos a ambos. 3 días después, la llamada llegó a las 7 de la tarde. La voz de Alouen, cuidadosamente controlada, pero con un tono que recordaba de sus debates en la Facultad de Derecho. Cassian, creo que deberíamos discutir los términos de la fusión en privado antes de involucrar a nuestros equipos legales. Esta noche, si estás disponible, no era realmente una solicitud. Se encontró accediendo a reunirse en su ático, aunque su instinto le desaconsejaba. Alouen llegó en punto a las 8. Su traje de Armani y sus pendientes de diamantes sugerían que venía directamente de algún campo de batalla corporativo. Se movió por su sala de estar como si estuviera catalogando pruebas, con la mirada fija en las obras de arte de Aurelia que cubrían el refrigerador, los zapatitos junto a la puerta, la vida que él había construido en su ausencia. «Te ha ido bien», dijo ella, aceptando el vino que le ofrecía con manos que temblaban casi imperceptiblemente. «Aunque debo admitir que nunca te imaginé como alguien hogareño». Sus palabras contenían mordaces envueltas en seda, cortesía profesional que ocultaba heridas personales que nunca habían sanado. «La gente cambia», respondió Cassian, sentándose frente a ella con una distancia prudencial. «Aunque sospecho que no has venido a hablar de mis elecciones de decoración». La observó tomar un sorbo de vino más grande de lo estrictamente necesario y notó cómo su compostura se quebró ligeramente. La fusión, Cassian Cain Global, está dispuesta a ofrecer condiciones generosas, retención total de empleados, paquetes de compensación para ejecutivos e incluso un puesto de consultor si te interesa. Su voz transmitía la autoridad experta de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere, pero sus ojos delataban algo más desesperado. ¿Y si me niego? La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Entonces procederemos a una adquisición hostil. Tus accionistas no resistirán nuestra oferta por mucho tiempo. La amenaza fue lanzada con precisión quirúrgica, aunque los nudillos de Eloin estaban blancos alrededor de su copa de vino. Esto no tiene por qué. La preocupación de Emma mientras reforzaba la valiosa lección que ambos habían aprendido sobre la importancia de encontrar el lugar apropiado en el mundo en lugar de tratar de forzar circunstancias que no estaban destinadas a ser. Marcus mantuvo el recorte del periódico del anuncio de la boda de Eventin, no de la nostalgia o el arrepentimiento, sino como un recordatorio tangible de las lecciones aprendidas a través del amor y la pérdida sobre las complejas realidades de las relaciones humanas. La fotografía mostró un radiante de manera eventa de una manera que Marcus recordó de sus momentos más felices juntos. Pero ahora su alegría estaba basada en un contexto que podría sostenerlo a largo plazo. Su nuevo esposo compartió sus antecedentes, entendió las reglas tácitas de su mundo y podría navegar por las expectativas sociales que habían demostrado ser tan desafiantes para que Marcus domine o incluso comprendiera por completo. A veces, durante las noches tranquilas, cuando Emma fue absorbida en la tarea, y su modesta casa se instaló en los ritmos pacíficos que siempre habían caracterizado su vida familiar, Marcus se encontró pensando en la mansión y la mujer que le había demostrado que el amor podría existir a través de divisiones aparentemente imposibles sin requerir que ninguna persona abandonara su identidad esencial. Su historia había durado menos de 2 años de principio a fin, pero su impacto continuaría dando forma a su comprensión de las relaciones y la autoestima por el resto de su vida de manera que un matrimonio exitoso nunca haya logrado. Los maragolds en su pequeño jardín de patio trasero florecían fielmente cada verano, brillante y resistente, y perfectamente adecuados para su entorno sin pretensiones. Emma lo ayudó a atenderlos cada año, y a veces ella mencionaba a Eledin mientras trabajaban juntos en el suelo, compartiendo recuerdos o preguntándose en voz alta sobre su nueva vida, con el tipo de afecto genuino que trascendía las circunstancias de su separación. Marcus siempre escuchó con paciencia y calidez, agradecido de que su sobrina hubiera aprendido temprano que el amor podría tomar muchas formas diferentes, y que las finales no necesariamente borraron la belleza y el valor de lo que había venido antes.
La firma de seguridad donde Marcus trabajó finalmente lo promovió a una posición de supervisión que le permitió entrenar a los guardias más jóvenes en los principios que había aprendido a través de años de proteger a las personas de varios ámbitos de la vida. Encontró una satisfacción genuina en la enseñanza de otros que la protección efectiva requería comprender y respetar a los clientes como seres humanos en lugar de simplemente como las tareas para completar. Su experiencia con Evelyn le había enseñado lecciones invaluables sobre leer las necesidades emocionales de las personas junto con sus requisitos de seguridad física, habilidades que lo hicieron excepcionalmente efectivo en su profesión elegida. Emma se convirtió en adolescencia con una madurez e inteligencia emocional que Marcus atribuyó en parte a sus inusuales experiencias de la infancia. Mantuvo su correspondencia con Evelyn durante su adolescencia, compartiendo logros escolares e hitos sociales con la mujer que había desempeñado un papel tan importante en su desarrollo temprano. Cuando Emma recibió aceptación de una prestigiosa universidad con ayuda financiera que hizo posible la asistencia, escribió para agradecer a Evelyn no solo por el apoyo práctico, sino por demostrar que la educación y la oportunidad eran valiosas independientemente de los antecedentes o las circunstancias de uno. Ella me enseñó que ser diferente no es lo mismo que ser menos que. Emma explicó durante su fiesta de graduación de la escuela secundaria celebrada en su pequeño patio trasero con vecinos y amigos de la familia que los habían apoyado a lo largo de los años. Vivir en su mundo durante un tiempo me mostró posibilidades que nunca podría haber imaginado. Pero volver a casa me enseñó que nuestra vida aquí tiene su propio tipo de riqueza que el dinero no puede comprar o reemplazar. Marcus sintió una profunda sensación de logro mientras escuchaba a su sobrina lecciones articuladas que le habían llevado mucho más tiempo comprender y aceptar completamente. Emma había salido de su complicada experiencia familiar con un claro sentido de su propia identidad y valores, capaz de apreciar el lujo y el refinamiento sin sentirse inferior cuando esas cosas estaban ausentes de su vida diaria. Poseía la confianza que vino de saber que era amada y valorada por su personaje en lugar de sus circunstancias. Un regalo que tanto Marcus como yo habíamos trabajado para proporcionar a pesar del fracaso final de su matrimonio. 5 años después del divorcio, Marcus se encontró con Evelyn inesperadamente en una recaudación de fondos de caridad donde su empresa de seguridad estaba brindando protección para los asistentes de alto perfil. Estaba allí con su esposo, ambos involucrados en el trabajo filantrópico que reflejaba su compromiso compartido de usar la riqueza heredada de manera responsable. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón de baile lleno de gente, Marcus sintió nada de la incomodidad o dolor que podría haber anticipado, solo un cálido reconocimiento de alguien que había jugado un papel crucial en el viaje de su vida. Hablaron brevemente durante un momento tranquilo cuando James fue ocupado con otros donantes, y Marcus podría alejarse de sus deberes profesionales. Evelyn parecía genuinamente feliz de una manera que iba más allá de la compostura pulida que siempre había mantenido en público, y Marcus podía ver que su matrimonio estaba proporcionando el tipo de asociación y comprensión que su relación, a pesar de su amor genuino, nunca había podido lograr. El anuncio de graduación de Emma fue hermoso, dijo Evelyn, refiriéndose a la tarjeta que Emma había enviado anunciando su aceptación a la Facultad de Derecho con intenciones de especializarse en defensa familiar. Estoy muy orgullosa de la joven en la que se ha convertido, y sé que eso se debe completamente a su influencia y orientación. Ella lleva lo mejor de ambos mundos con ella, respondió Marcus, lo que significa el cumplido sinceramente. La confianza que le diste a soñar más grande de lo que nuestras circunstancias podrían haber sugerido, y la base en los valores familiares que la mantiene conectada a lo que realmente importa. Esa combinación le dará un pozo en lo que sea que ella eligiera con su vida. Se separaron de esa noche con el calentamiento fácil de los viejos amigos que se entienden mutuamente. Marcus regresó a sus deberes con un sentido de cierre, no se había dado cuenta de que necesitaba, mientras que Evelyn se unió a su esposo con el conocimiento satisfecho de que el amor que había compartido con Marcus había contribuido con algo valioso para el mundo a través del crecimiento y éxito continuo de Emma, cuando Marcus caminó por la aislada en su boda a una boda. Ser complicado, Cassian. Solo negocios. Solo negocios. Repitió las palabras como si estuviera probando su peso.
¿Así es como lo llamas cuando atacas a empresas dirigidas por personas que solías amar? La acusación fue silenciosa, devastadora en su simplicidad. El color subió a las mejillas de Eloan. ¿Amor? Tomaste tu decisión hace 5 años cuando decidiste que otra mujer era más importante que lo que estábamos construyendo juntos. No te atrevas a intentar reescribir la historia ahora que te conviene. El dolor en su voz era crudo, desprevenido, y Cassian sintió que algo se rompía en su pecho. Ella aún cargaba con la herida que él le había infligido con silencio y orgullo, aún creía lo peor porque había sido demasiado terco para luchar por la verdad. Eloan, dijo con cuidado, ¿y si te dijera que todo lo que crees saber sobre por qué terminamos está mal? Que nunca hubo otra mujer, nunca una traición, solo una promesa que les hice a amigos que ya no están vivos para verme cumplirla. Ella se rió, pero el sonido se quebró. Más mentiras, Cassian. Más explicaciones convenientes que, convenientemente, aparecieron años tarde. El vino la estaba volviendo imprudente, despojando la armadura corporativa para revelar a la mujer herida que se escondía debajo. En lugar de discutir, Cassian cogió su portátil y sacó un documento que esperaba no necesitar nunca. Si estás tan seguro de saber la verdad, no te importará ayudarme a resolver un asunto legal, algo que requiere la firma de un testigo. Giró la pantalla hacia ella, observándola mientras examinaba lo que parecía ser un acuerdo de sociedad estándar. ¿Qué es esto?, preguntó Eloan, aunque su curiosidad era evidente. El documento parecía bastante sencillo. Lenguaje corporativo sobre responsabilidades compartidas y obligaciones mutuas. Seguro, dijo Cassian simplemente. Fírmalo y tendrás legitimidad para impugnar cualquier decisión que tome con respecto a Industrias Ward. Considéralo. Protección para tu inversión. La explicación era deliberadamente vaga, diseñada para apelar a sus instintos corporativos, al mismo tiempo, ocultar la verdadera naturaleza del documento. Eloan estudió los papeles con ojos empañados por el vino, viendo lo que parecía ser un cliché empresarial, con su nombre ya escrito en los espacios correspondientes. Su firma formalizaría algún tipo de acuerdo de asociación, aunque los detalles parecían deliberadamente complejos. Me das el control parcial de tu empresa. La oferta era demasiado generosa para ser genuina, lo que significaba que era una trampa o desesperación. Te doy lo que quieres, respondió Cassian, aunque su voz tenía un trasfondo que ella no pudo descifrar. La pregunta es si confías en mí lo suficiente como para aceptarlo. El desafío era sutil pero inconfundible, retándola a afirmar sin comprender todas las implicaciones. El orgullo y el vino tomaron la decisión por ella. Ayoban firmó con un floreo, su pluma recorriendo la línea de la firma con la confianza de quien nunca ha perdido una negociación corporativa. Listo. Ahora quizás dejes de jugar y me digas qué buscas de verdad. Cassian cerró el portátil con precisión, con expresión indescifrable. Lo que busco, Eloan, es la oportunidad de proteger lo que más me importa. Pero lo entenderás pronto. Se quedó de pie, terminando la velada antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Gracias por venir. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para hablar de los detalles de la implementación. Mientras Eloan recogía sus cosas, la confusión y el alcohol hacían que sus movimientos fueran menos elegantes de lo habitual. No podía quitarse de encima la sensación de que algo fundamental había cambiado. El documento que había firmado parecía más significativo que un simple acuerdo de sociedad, aunque no podía explicar por qué. Cassian, dijo mientras la acompañaba a la puerta. ¿Qué me estás ocultando? Todo, respondió simplemente. Pero algunas verdades se ganan, no se dan. La críptica respuesta la siguió hasta su ático vacío, donde pasó la noche contemplando el brillante horizonte de Manhattan y preguntándose a qué estaban jugando realmente. 6 semanas después, la adquisición de Ward Industries por parte de Cain Global procedió con una eficiencia despiadada. Alouen había reunido a su mejor equipo. Abogados corporativos capaces de encontrar lagunas en contratos celestiales.
Analistas financieros que trataban los recursos humanos como ecuaciones matemáticas. Consultores estratégicos especializados en desmantelar empresas familiares. La sala de conferencias bullía con una energía depredadora mientras se preparaban para las negociaciones finales. La resistencia de Ward ha sido mínima, informó James Morrison, director de adquisiciones de Cain Global. Su equipo legal parece más centrado en las cláusulas de protección a los empleados que en las estrategias de defensa propiamente dichas. O son increíblemente ingenuos o están planeando algo que no hemos previsto. Alan asintió distraídamente, con la atención dividida entre las proyecciones trimestrales y una creciente sensación de inquietud por la rendición de Cassian. El hombre que había conocido, orgulloso, testarudo y ferozmente protector de lo que había construido, no se rendiría tan fácilmente a menos que tuviera un plan que ella no pudiera ver. La reunión final de la junta directiva está programada para mañana a las 2, continuó Morrison. La junta de Ward Industries votará formalmente para aceptar nuestros términos. Cassie Ward dejará el cargo de directora ejecutiva y comenzará la integración de inmediato. Es una adquisición corporativa de manual, casi aburridamente sencilla. Pero nada que involucrara a Cassian era aburridamente sencillo, y Eloan se encontró recordando sus crípticas palabras de aquella noche en su ático. Algunas verdades se ganan, no se dan. Había pasado semanas analizando el documento de asociación que había firmado, sin encontrar nada inusual en su lenguaje corporativo, pero el recuerdo de su expresión al firmarlo seguía atormentándola. A la tarde siguiente, la modesta sala de conferencias de Ward Industries estaba abarrotada. Los empleados de Cassian habían solicitado permiso para asistir a la votación final. Sus rostros reflejaban dolor y resignación al ver cómo se desvanecía la independencia de su empresa. A la cabecera de la mesa, Cassian parecía tranquilo, casi sereno, como si hubiera hecho las paces con la derrota. Damas y caballeros, anunció Thomas Chen, presidente de la junta directiva de Ward Industries. Estamos aquí para formalizar el acuerdo de fusión entre Ward Industries y Cain Global. Los términos han sido revisados por todas las partes. Se han negociado las protecciones para los empleados y los acuerdos financieros son satisfactorios para nuestros accionistas. Elan observaba desde su puesto en la mesa de visitas, flanqueada por su equipo legal y rodeada de documentos que transformarían a Ward Industries en otra filial de su imperio corporativo. La victoria debería haber sido más dulce, pero solo experimentó un dolor profundo donde debería haber satisfacción. Mantenerme alejada de ti, incluso este elaborado plan, ha sido para proteger su futuro. Margaret Cain se aclaró la garganta, volviendo a centrar la atención en las implicaciones corporativas de las revelaciones personales. Quizás sugirió diplomáticamente que aplazáramos la reunión para que la feliz pareja pudiera hablar de su nuevo acuerdo. Los detalles legales los pueden resolver quienes cobran por hora precisamente por este tipo de confusión. Mientras la sala se vaciaba poco a poco de abogados y miembros de la junta que murmuraban sobre situaciones inéditas y consecuencias para la facturación, Eloin se encontró sola con Cassian y su abuela. El silencio se extendía entre ellos como un abismo que años de malentendidos habían excavado, demasiado profundo para cruzarlo con simples palabras. Magnífico cabrón manipulador, dijo Eloan finalmente, aunque su voz denotaba más admiración que ira. Me dejaste pasar meses planeando la destrucción de tu empresa, sabiendo todo el tiempo que tenías una opción nuclear que haría que todo el ejercicio fuera inútil. Te dejé elegir, corrigió Cassian con suavidad. A cada paso, podrías haber preguntado la verdad en lugar de asumir lo peor. Podrías haber confiado en que el hombre que una vez amaste podría tener buenas razones para las decisiones que tomó. En cambio, elegiste la guerra corporativa en lugar de la conversación, la adquisición en lugar de la comprensión. La acusación dolió porque era acertada. Eloan había elegido creer en la traición en lugar de en la complejidad, buscar la venganza en lugar de la reconciliación. El orgullo y un ego herido la habían llevado a atacar en lugar de investigar, a castigar en lugar de perdonar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, señalando hacia la sala de conferencias vacía que había presenciado la fusión más extraña de la historia corporativa.
Estamos legalmente casados, al parecer somos copropietarios de 2 grandes empresas, y no hemos tenido una conversación civilizada en 5 años. ¿Qué hacemos ahora? Margaret Cain recogió su bolso con la eficiencia satisfecha de quien ha terminado su trabajo. Váyanse a casa, dijo simplemente. Los dos. A esa niña que se ha estado preguntando por qué su padre ha estado tan distraído últimamente, y que merece conocer a la madrastra que aparentemente ha conseguido gracias a las maniobras corporativas. Su sonrisa transmitía la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para reconocer el amor disfrazado de litigio. Cuando su abuela los dejó solos en la sala de conferencias, Eloan sintió todo el peso de su nueva realidad acomodándose en su cuerpo como un abrigo desconocido. Casada con Cassian, copropietario de Cain Global, madrastra de un niño de 5 años al que nunca había conocido. El imperio corporativo que había construido durante años acababa de ser reestructurado por emociones que había intentado ocultar bajo hojas de cálculo y planificación estratégica. Me va a odiar, dijo Eloan en voz baja, pensando en la niña cuya vida acababa de tener derecho a compartir. Soy la mujer que intentó destruir la empresa de su padre, la que representa todo lo que amenaza la estabilidad que has construido para ella. Te va a querer, respondió Cassian con la confianza de quien conocía el corazón de su hija mejor que nadie. Porque eres importante para mí, y porque tiene un instinto innato para reconocer a las buenas personas bajo su armadura protectora. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler su colonia familiar y ver las arrugas alrededor de sus ojos que denotaban años de preocupación por cosas más allá de las ganancias trimestrales. 5 años, Cassian, hemos sido desconocidos durante 5 años, la gente cambia, las prioridades cambian, y ya no soy la misma mujer de la que te enamoraste en la facultad de Derecho. Admitirlo fue como deshacerse de una piel que le quedaba pequeña. Reconocer que el éxito corporativo la había transformado de maneras que no podrían deshacerse con documentos legales ni reuniones familiares. Yo tampoco. Estuvo de acuerdo. Ahora soy padre con responsabilidades que siempre serán lo primero. Soy un director ejecutivo que valora la lealtad de los empleados por encima de los márgenes de ganancia. Soy un hombre que ha aprendido que algunas batallas se ganan con paciencia en lugar de con agresión. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se sintió extraño y perfectamente natural. Pero continuó, su voz cargaba la esperanza que había sobrevivido años de separación y malentendidos. También sigo siendo el hombre que solía memorizar tu pedido de café y dejar notas en tus libros de texto. Sigo siendo alguien que cree que vale la pena luchar por la persona adecuada. Incluso cuando la lucha dura años y requiere más estrategia de la que el orgullo quiere admitir, el beso que siguió fue como volver a casa y empezar de cero simultáneamente. Un territorio familiar explorado con una nueva comprensión de lo que estaban construyendo juntos. Cuando finalmente se separaron, Eloan se encontró llorando por razones que no podía articular del todo, dolor por los años perdidos, alivio por finalmente comprender y una gratitud abrumadora por las segundas oportunidades que llegaron disfrazadas de adquisiciones corporativas. Así que dijo que cuando pudiera volver a confiar en su voz, cuando conoceré a mi hijastra y por favor, dime que es más indulgente que su padre cuando se trata de engaños elaborados y decisiones estratégicas cuestionables. Rió Cassian, con una alegría que no le había oído desde que comenzó su reencuentro. Está esperando en casa con una niñera, probablemente realizando interrogatorios detallados sobre por qué su papá trabaja hasta tarde otra vez. Les advierto que tiene opiniones firmes sobre todo, desde los cereales para el desayuno hasta la política exterior, y no se impresiona fácilmente con los títulos de trabajo ni con los trajes de diseñador. Bien, respondió Eloan, completamente en serio. Estoy harta de que la gente se impresione por las cosas equivocadas. Admitirlo fue como quitarse una armadura que había usado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su identidad, reconociendo que el éxito sin conexión era solo una forma elaborada de soledad. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para salir de la sala de conferencias, donde su imperio corporativo había sido reestructurado por el amor, disfrazado de litigio, Eloan se encontró pensando en el extraño viaje que los había traído a ese momento. Esa mañana, había estado planeando una OPA hostil. Esta noche,
Iba a casa para encontrarse con su hijastra y comenzar a aprender a formar parte de una familia que había adquirido mediante la fusión más inusual de la historia empresarial. El viaje en ascensor hasta el estacionamiento fue silencioso, lleno del silencio reconfortante de quienes finalmente habían dejado de luchar batallas que ninguno de los dos podía ganar. Afuera, Manhattan resplandecía con las promesas y posibilidades que habían atraído a la ciudad a personas ambiciosas durante generaciones. Pero cuando la mano de Cassian encontró la suya en el espacio que la separaba, Eloan se dio cuenta de que algunas victorias no se medían en informes trimestrales ni anuncios de adquisiciones, sino en cuentos para dormir y panqueques los sábados por la mañana, al confiarle las responsabilidades más preciadas a alguien. «Lee la última página», había dicho Cassian, y ella se rió de lo que parecía desesperación. Ahora, conduciendo por las calles de la ciudad hacia una vida que nunca imaginó desear, Eloan comprendió que algunos contratos se escribían en idiomas que las salas de juntas no podían traducir, idiomas de perdón y segundas oportunidades, de amor que sobrevivía a la guerra corporativa y emergía más fuerte al otro lado. La casa en Brooklyn Heights no se parecía en nada a lo que Ilvan había esperado, modesta para los estándares de Manhattan, con un jardín delantero que sugería que a alguien le importaban más las flores que el valor de las propiedades. A través de las ventanas iluminadas, podía ver destellos de una vida construida alrededor del amor en lugar de la ambición, obras de arte infantiles en los refrigeradores, muebles cómodos que priorizaban la función sobre la forma, el hermoso caos de un hogar donde vivía gente real. Vidas reales. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo Cassian mientras apagaba el motor, aunque su voz transmitía esperanza más que preocupación. Una vez que la conoces, una vez que formas parte de esto, no hay vuelta atrás. La familia no es un puesto corporativo al que puedas renunciar cuando las exigencias se vuelven inoportunas. Nunca he deseado nada más, respondió Elan, y se dio cuenta de que nunca había querido nada más completamente. Dirige el camino a casa, esposo. Tengo una hija que conocer. La tormenta mediática que siguió fue sin precedentes. El objetivo de la directora ejecutiva Mary durante una adquisición hostil, vociferaba el Wall Street Journal. ¿Historia de amor corporativa o manipulación estratégica?, se preguntaba Forbes. En cuestión de horas, las furgonetas de noticias se alineaban en la calle frente a Ward Industries, mientras los analistas financieros debatían si se trataba de la fusión más romántica de la historia corporativa o del juego de poder más calculado que jamás habían presenciado. Eloan se encontró atrapada en su oficina mientras los periodistas gritaban preguntas a través de las puertas de cristal. Señora Cain, ¿el matrimonio fue planeado? ¿Es una relación real o un acuerdo comercial? La ironía no se le escapó. Por primera vez en su carrera, aparecía en los titulares por algo que no tenía nada que ver con las ganancias trimestrales. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas de miembros de la junta directiva exigiendo explicaciones, accionistas cuestionando su juicio, competidores preguntándose si habían presenciado genialidad o locura. Durante todo el proceso, Cassian se mantuvo visiblemente tranquilo, emitiendo una sola declaración. Mi esposa y yo esperamos construir nuestras empresas y nuestra familia juntos. Cualquier otra pregunta puede dirigirse a nuestro equipo legal. Tu esposa, dijo Morrison, irrumpiendo en su oficina sin invitación, con el rostro enrojecido por el pánico. Alan, ¿entiendes lo que has hecho? La junta directiva está sumida en el caos. El precio de nuestras acciones fluctúa descontroladamente y la mitad de nuestros inversores creen que te has vuelto loco. Necesitas emitir un comunicado, convocar una conferencia de prensa, explicar que todo esto es un malentendido. No es un malentendido, dijo Eloan en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con su tono de calma. Es un matrimonio, legalmente vinculante, debidamente formalizado. Y exactamente lo que firmé. Las palabras le resultaron extrañas, pero también extrañamente acertadas, como si por fin hablara un idioma que había olvidado que conocía. Morrison la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. No puedes hablar en serio. Esto es Cain Global, no una comedia romántica. Tenemos accionistas, responsabilidades, una reputación que mantener. Tenemos una nueva estructura de sociedad que ya está demostrando ser más rentable que nuestros planes originales de adquisición.
Alouen la interrumpió, señalando los informes financieros sobre su escritorio. Las calificaciones de lealtad de los empleados de Ward Industries han aumentado nuestro valor de mercado combinado en un 12% desde ayer. Su eficiencia de fabricación, integrada con nuestras redes de distribución, proyecta un aumento del 30% en los ingresos anuales. A veces, Morrison, las mejores decisiones comerciales parecen personales. La verdad era más compleja de lo que las hojas de cálculo podían capturar. Esa mañana, al entrar en las oficinas de Ward Industries como copropietaria en lugar de Kankere, Elo había sido testigo de algo que nunca había visto en su propio imperio corporativo. Los empleados que realmente sonrieron cuando vieron a su CEO, que preguntaron sobre los juegos de fútbol de su hija antes de hablar sobre objetivos trimestrales, que trabajaron tarde no porque tenían miedo de ser despedidos, sino porque creían en lo que estaban construyendo juntos. La señora Ward, una de las ingenieras principales, había dicho, probando su nuevo título con una sonrisa que sugirió que estaba disfrutando de la importancia histórica del momento. Cassian mencionó que podría estar interesado en ver nuestros nuevos procesos de fabricación sostenibles. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado aquí. La señora Ward, el título debería haberse sentido extraño, restrictivo, un paso atrás de los ideales feministas que había luchado para encarnar. En cambio, se sentía como volver a casa a una versión de sí misma que había olvidado existía, alguien que podría tener éxito sin ser solitario, poderoso sin ser depredador. Pero la verdadera prueba llegó esa noche cuando se encontró de pie en la cocina de Cassian, su cocina, viéndolo preparar la cena mientras Aurelia completaba la tarea en la mesa de la cocina. La escena doméstica debería haber sentido claustrofóbico después de años de comidas corporativas de seno y restaurante, pero en cambio se sintió como lo más natural del mundo. Entonces, Aurelia dijo sin levantar la vista de su hoja de trabajo de matemáticas. Eres la señora que trató de robar la compañía de papá, pero luego te casaste con él. Su entrega de este resumen hizo que ambos adultos se detuvieran, no seguían seguros de si reír o explicar las complejas legalidades involucradas. Una negociación comercial muy complicada que terminó con todos los que realmente necesitaban. Creo que Eloan dijo con cuidado, tu papá estaba tratando de mostrarme algo que era demasiado terco para ver, que algunas cosas son más importantes que ganar y que las mejores victorias son las que nadie tiene que perder. La explicación se sintió inadecuada por la magnitud de lo que había sucedido, pero Aurelia asintió, como si esto tuviera mucho sentido. Bien, dijo la niña, volviendo a sus problemas matemáticos, porque me estaba cansando de que estaba triste todo el tiempo. Trató de ocultarlo, pero siempre. Tenía este aspecto cuando pensaba que nadie estaba mirando, como si hubiera perdido algo importante y no podía recordar dónde lo había puesto. Su observación fue entregada con la visión informal de alguien que había estado estudiando los estados de ánimo de su padre durante 5 años. Cassian hizo una pausa en la preparación de su cena, sus hombros se tensaron de una manera que sugirió que la evaluación de Aurelia había golpeado más cerca de casa de lo que se había dado cuenta. No estaba triste, dijo en voz baja. Estaba concentrado, ocupado construyendo algo para su futuro. Daddy, Aurelia dijo con la paciencia de alguien que explica algo obvio para un adulto particularmente lento. Puedes construir cosas para mi futuro y seguir siendo feliz en el presente. Además, ahora que Eloin está aquí, tal vez puedan construir cosas juntas en lugar de tratar de hacer todo solo todo el tiempo. La sabiduría de un niño de 5 años era humillante, y Eloan se encontró pensando en todos los años que había pasado construyendo un imperio de forma aislada, convencido de que el éxito requería soledad, y que la asociación era solo otra palabra para la debilidad. Mirando la expresión de Cassian, sorpresa dando paso a algo que parecía alivio, se dio cuenta de que ambos habían llevado cargas que debían ser compartidas. Hablando de construir cosas juntas, dijo Cassian, su voz llevaba una ligereza que no había estado allí momentos antes. Estaba pensando que podríamos querer discutir algunos cambios en nuestra estructura corporativa. Nada dramático, solo algunos ajustes para asegurarse de que ambas compañías se beneficien de su nuevo estado de asociación. La conversación que siguió se llevó a cabo sobre la pasta casera, y el análisis detallado de Aurelia sobre el aparente favoritismo de sus maestros hacia los estudiantes que trajeron bocadillos orgánicos,
se sintió más productivo que cualquier reunión de la junta que Eloan haya asistido. Discutieron estrategias de integración y programas de retención de empleados, expansión del mercado y fabricación sostenible, todo mientras navegaba por los ritmos internos de la ayuda de la tarea y las negociaciones antes de acostarse. Cuando Aurelia estaba metida en la cama con promesas de que alguien la revisaría en exactamente 15 minutos, Eloan se preguntó cómo había pasado tantos años creyendo que el éxito y la felicidad eran mutuamente excluyentes. Que podría tener una oficina en la esquina o una mesa familiar, pero nunca ambos. Entonces, dijo Cassian mientras se establecían en la sala de estar con vino y el cómodo silencio de personas que finalmente dejaron de pelear batallas ni podían ganar. ¿Cómo se siente ser el CEO más comentado en Estados Unidos? Los canales de noticias financieras han estado ejecutando nuestra historia todo el día, aunque no estoy seguro de que sepan si clasificarnos como una fusión comercial o una comedia romántica. Aterrizante, admitió Eloan, aunque su sonrisa sugirió que el terror era del tipo emocionante que venía con saltar de los acantilados y confiar en el aterrizaje. He pasado años construyendo una reputación como alguien que no dejó que los sentimientos personales interfieran con las decisiones corporativas. Ahora, soy la mujer que fue superada por su exnovio de la manera más pública posible. ¿Es así como lo ves?, preguntó Cassian, curiosidad genuina en su voz. ¿Qué fuiste superado? La pregunta no tenía juicio, simplemente interés en comprender cómo había procesado las revelaciones del día. Eloan estuvo callado durante un largo momento, pensando en estrategias corporativas y contratos de matrimonio, en salas de juntas y mesas de cocina, sobre la diferencia entre ganar y realmente obtener lo que necesitaba. Creo que finalmente dijo que me diste exactamente lo que estaba buscando, pero no en la forma en que esperaba encontrarlo. Quería el control de las industrias de barrio porque pensé que demostraría algo sobre mi valor, mi competencia, mi capacidad para tener éxito sin necesidad de nadie. En cambio, obtuve una familia, una asociación y una definición completamente diferente de lo que realmente significa el éxito. El beso que siguió se sintió como sellar un contrato escrito en idiomas que solo los corazones podían entender. Una fusión de vidas en lugar de empresas, una adquisición hostil que se había transformado en la rendición más generosa en la historia corporativa. Fuera de las ventanas, Manhattan brilló con las ambiciones y los sueños que atrajeron a millones a la ciudad cada año. Pero dentro de esta modesta casa en Brooklyn Heights, dos personas que se habían perdido habían encontrado su camino de regreso a algo más valioso que cualquier imperio. Mientras caminaban hacia la puerta principal, hacia el sonido de la risa de un niño de 5 años que resonaba desde el interior de la casa, Eloan sintió piezas de sí misma que habían sido dispersas durante años finalmente haciendo clic de nuevo en su lugar. La fusión estaba completa, pero no de ninguna manera el mundo corporativo reconocería. Dos personas que se habían perdido se habían encontrado de regreso a través de la paciencia y la estrategia, a través del amor que se negó a ser conquistado por orgullo o tiempo. Algunos contratos, ella había aprendido, fueron escritos en idiomas que solo el corazón podía entender. Y a veces, si tuvieras mucha suerte, descubriste que la firma más importante que has dado fue la que te trajo.